Una vida truncada. Keila, la estudiante que soñaba con salvar vidas. Keila Patricia Martínez soñaba con ser enfermera, una joven llena de vida, con un futuro brillante por delante. Dedicada a sus estudios, se esforzaba por aliviar el dolor ajeno. Su sonrisa iluminaba la vida de quienes la conocían, pero el destino le tenía preparado un final cruel e injusto. En un país marcado por la violencia, Keila se convirtió en una víctima más. Su caso conmocionó a Honduras y traspasó fronteras, evidenciando la vulnerabilidad de las mujeres y la impunidad que prevalece. Su nombre se convirtió en un grito de guerra, un llamado a la justicia que resuena en las calles y exige un cambio profundo. La memoria de Keila nos recuerda la urgencia de luchar contra la violencia de género y la necesidad imperante de construir un país donde las mujeres puedan vivir libres y seguras. La noche del horror, una detención rutinaria que se convirtió en tragedia. La noche del 6 de febrero de 2021, Keila fue detenida por la policía en La Esperanza, Intibucá. Se le acusaba de haber violado el toque de queda impuesto por la pandemia. Una falta administrativa que no justificaba la tragedia que se avecinaba. Según la versión oficial, Keila se suicidó en su celda. Una versión que desde el principio estuvo plagada de inconsistencias y que generó sospechas e indignación. Los familiares de Keila claman justicia. Exigen que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables. Las pruebas apuntan a un posible feminicidio, un crimen atroz silenciado por la impunidad que impera en Honduras. La muerte de Keila no puede quedar impune. Es necesario que se haga justicia y que su caso sirva para visibilizar la violencia que sufren las mujeres en el país. El grito ahogado. La versión oficial y las contradicciones que claman justicia. La policía asegura que Keila se quitó la vida con su propia camisa. Una versión inverosímil que fue rápidamente cuestionada por la familia y por organizaciones de derechos humanos. Las marcas en su cuerpo contaban una historia diferente, una historia de brutalidad y abuso de poder. La autopsia reveló signos de asfixia mecánica, una prueba contundente que contradice la versión oficial y apunta a un posible homicidio. La justicia hondureña, sin embargo, decidió ignorar las evidencias. El caso fue reclasificado como suicidio, un acto que solo profundiza el dolor y la indignación de quienes exigen justicia para Keila. La verdad se esconde detrás de un velo de silencio e impunidad. Un velo que debemos rasgar para honrar la memoria de Keila y para evitar que otras mujeres sufran el mismo destino. Justicia negada. La impunidad se viste de blanco en Honduras. El sistema judicial hondureño, una vez más, le falla a las mujeres. La reclasificación del delito de homicidio a suicidio es una afrenta a la memoria de Keila y una muestra más de la impunidad que prevalece en el país. La justicia parece estar al servicio de los poderosos, protegiendo a quienes deberían velar por la seguridad de los ciudadanos. La falta de investigaciones serias y la manipulación de las pruebas son prácticas comunes que perpetúan la violencia y la impunidad. El caso de Keila no es un hecho aislado. Es un reflejo de la violencia sistemática que enfrentan las mujeres en Honduras, un país donde ser mujer es sinónimo de vulnerabilidad, y donde la justicia parece ser un privilegio reservado para unos pocos. Indignación colectiva. El clamor popular exige respuestas y un alto a la violencia. La muerte de Keila desató una ola de indignación en Honduras. Miles de personas salieron a las calles para exigir justicia y un alto a la violencia de género. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la familia y de condena a la impunidad. El caso de Keila se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia machista. Un clamor colectivo que exige un cambio profundo en las estructuras del Estado y en la cultura patriarcal que normaliza la violencia contra las mujeres. La sociedad hondureña se cansó del silencio y la inacción. La muerte de Keila marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres, un llamado a la acción para construir un país donde la justicia y la igualdad sean una realidad para todas. Un sistema podrido. La desconfianza en las instituciones se agudiza. La falta de transparencia en la investigación y la protección a los policías involucrados en el caso de Keila han agudizado la desconfianza de la población en las instituciones.
La percepción general es que la justicia está cooptada por la corrupción y que la impunidad reina en Honduras. Esta desconfianza se traduce en una creciente indignación social y en la exigencia de cambios estructurales que garanticen el respeto a los derechos humanos. La falta de credibilidad en las instituciones debilita el Estado de Derecho y genera un clima de inseguridad e impunidad. Es urgente una reforma profunda del sistema judicial y policial que recupere la confianza ciudadana y garantice el acceso a la justicia para todos. La lucha incansable. Familiares y activistas se enfrentan a un sistema opresor. A pesar del dolor y la frustración, la familia de Keyla no se ha dado por vencida. Su lucha por la verdad y la justicia continúa, enfrentándose a un sistema que parece decidido a silenciarlos. Acompañados por organizaciones de derechos humanos y por una sociedad civil cada vez más consciente de la problemática, exigen que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables. La lucha por la justicia para Keyla se ha convertido en una lucha colectiva contra la impunidad y la violencia de género en Honduras. Su valentía y su determinación son un ejemplo para todos. Un recordatorio de que la lucha por la justicia es un camino largo y difícil, pero que no podemos permitir que el miedo nos silencie. Voces que resuenan. Organizaciones internacionales condenan la violencia de género. El caso de Keyla trascendió las fronteras de Honduras. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONU Mujeres se han pronunciado sobre el caso, condenando la violencia de género y la impunidad en el país. Estas organizaciones han exigido al Estado hondureño una investigación exhaustiva e imparcial del caso, así como la adopción de medidas efectivas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. La presión internacional se suma al clamor popular, exigiendo justicia para Keyla y un cambio profundo en el país. La comunidad internacional reconoce la gravedad de la situación en Honduras y la urgencia de tomar medidas contundentes para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres. Esperanza en la Corte IDH. La búsqueda de justicia traspasa fronteras. Ante la falta de justicia en Honduras, la familia de Keyla, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, ha decidido llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte IDH representa la última instancia de justicia para casos de violaciones a los derechos humanos en el continente americano. La esperanza de la familia de Keyla es que este tribunal internacional condene al Estado hondureño por la violación a los derechos de Keyla y obligue al país a tomar medidas para prevenir futuros casos similares. La decisión de acudir a la Corte IDH es un paso importante en la búsqueda de justicia para Keyla y un mensaje claro para el Estado hondureño: la impunidad no será tolerada. Un legado de lucha. Keyla, símbolo de la lucha contra la impunidad. Keyla Patricia Martínez se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad en Honduras. Su nombre resuena en las calles, en las aulas universitarias y en los corazones de quienes exigen un cambio. Su caso ha visibilizado la vulnerabilidad de las mujeres en un país donde la violencia machista está normalizada y la impunidad prevalece. La memoria de Keyla nos recuerda la urgencia de seguir luchando por un país donde las mujeres puedan vivir libres y seguras, sin miedo a ser víctimas de la violencia. Su legado de lucha nos inspira a seguir exigiendo justicia, no solo para ella, sino para todas las mujeres que han sido silenciadas por la violencia y la impunidad. Llamado a la acción. Es hora de romper el silencio y exigir un cambio. El caso de Keyla Patricia Martínez es un llamado a la acción. No podemos permanecer indiferentes ante la violencia que sufren las mujeres en Honduras y en el mundo entero. Es hora de romper el silencio y exigir un cambio profundo. Debemos unir nuestras voces para exigir justicia para Keyla y para todas las víctimas de la violencia de género. Es necesario que el Estado hondureño garantice el acceso a la justicia, que se investiguen y sancionen los crímenes contra las mujeres y que se implementen políticas públicas efectivas para prevenir la violencia. La lucha por la justicia para Keyla es una lucha por la dignidad de todas las mujeres. Un llamado a construir un futuro donde la igualdad y el respeto sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad.